Hola, ¿cómo estás? Decía Francisco de Asís que debemos de predicar el Evangelio siempre y que cuando sea necesario podemos también utilizar las palabras. Realmente el poverelo es un hombre de Dios, un hombre de Dios. Eh, Mi nombre es Natalie Romero de Grau. Esta entrega es para lectura recomendada, 5 minutos en la vida de, y la lectura recomendada de hoy que vengo a traerte es nada más y nada menos que uno de mis favoritos de long time. Uno de mis favoritos, de los primeros amores. Así que le llamo yo, tengo un baúl con los primeros amores. Y se llama Florecillas. Florecillas de San Francisco de Asís. Pues Francisco de Asís, un hombre que vivió el Evangelio de pies a cabeza. No puedo decir que de principio a fin, porque el principio no fue así. Demuestra una vez más que la santidad es solamente dejar que permee la gracia de Dios a través de nosotros. Pues Francisco de Asís nació en una familia de mucho dinero, pudiente. Su padre vendía telas, su madre lógicamente siempre le hablaba de Dios. Él quería ser un real caballero, de hecho luchó en varias batallas, era un joven con mucha vida, pero que siempre estaba en la búsqueda de ese algo que le faltaba. Y resulta que en una de esas batallas cayó preso ahí, porque como el Señor se manifiesta de una manera increíble, o sea, en lo más hondo, profundo que estaba, en una metido allá en aquella crisis que le estaba sucediendo, en ese momento oscuro, porque estaba aparentemente sin ninguna salida. Él conoció por el testimonio valiente de un hermano que estaba preso y los pergaminos de la Biblia que le cayeron en su mano, y por eso de hecho mataron a ese hermano. Empezó a gustar la palabra de Dios. Y resulta que Francisco de Asís, el poverelo, empieza a recibir toda aquella riqueza del Evangelio y empieza a dejarse transformar. Y a través del don de la humildad, que era lo más significativo, pues de ahí se derivan todas las virtudes y todos los dones. Pues él abre su corazón y empieza a vivir la gran aventura de la santidad. Y empiezan a ocurrir cosas maravillosas en su vida. Tendría mucho que contarte de Francisco, pero en realidad son pocos minutos y solamente quiero leerte alguna cosita de este libro para que después tú busques. Mira, Francisco funda una orden, la orden de los franciscanos. Francisco recibe la llamada del Señor que le dice: reconstruye mi iglesia. Y él empieza a poner una piedra sobre la otra, pero en realidad que no había entendido bien el mensaje. Y el Señor lo va llevando, lo va llevando, lo va llevando. Después busca un grupo de hermanos, igual que lo hizo Jesús. Y bueno, la historia y los dones y los frutos de Francisco son muchos. Pero quiero leerte solamente un capítulo de Florecillas, en el que habla de un hermano en específico y bueno, de Francisco, el hijo de Pedro Bernardón, como él mismo se llama tantas veces, cada vez que metía la pata. Entonces, aquí te voy a leer un fragmento del libro Florecillas. Y dice así: el admirable siervo y seguidor de Cristo San Francisco, para imitar en todo perfectamente a Cristo, que como dice el Evangelio, envió a sus discípulos de 2 en 2 a todas las ciudades y lugares a donde él debía ir. Una vez, a ejemplo de Cristo, hubo reunido 12 compañeros, los mandó de 2 en 2 por el mundo a predicar.
y para darles ejemplo de verdadera obediencia fue el primero en ponerse en marcha, a ejemplo de Cristo que comenzó a obrar antes que a enseñar. Habiendo asignado a los compañeros las otras partes del mundo, él tomó al hermano Maceo por compañero y se dirigió hacia Francia. Al llegar un día muy hambrientos a una aldea, fueron, según la regla, a pedir como limosna el pan por amor a Dios. Francisco fue por el barrio y el hermano Maceo por otro. Pero como San Francisco era de aspecto despreciable y pequeño de estatura, por lo que daba la impresión a quien no lo conocía de ser un pordiosero vil, no recogió sino algunos mendruscos y desperdicios de pan seco. El hermano Maceo, en cambio, por ser tipo gallardo, de buena presencia, le dieron buenos y grandes trozos, y aún panes enteros. Terminando el recorrido, se juntaron los dos en las afueras del pueblo, para comer en un lugar donde había una hermosa fuente y cerca de la fuente una hermosa piedra ancha, sobre la cual cada uno colocó la limosna que había recibido. Esto se pone interesante. Imagínense ustedes un río ahí y un peñón en el medio del río. Sigamos leyendo. Y viendo San Francisco que los trozos de pan del hermano Maceo eran más numerosos y más hermosos y grandes que los suyos, no cabía en sí de alegría y exclamó: «Oh, hermano Maceo, no somos dignos de un tesoro como este». Y como repitiese varias veces estas palabras, le dijo al hermano Maceo: «Padre carísimo, ¿cómo se puede hablar de tesoro a donde hay tanta pobreza y donde falta lo necesario? Aquí no hay mantel, ni cuchillo, ni tajadores, ni platos, ni casa, ni mesa, ni criado, ni criada». Entonces Francisco le dijo: «Esto es precisamente lo que yo considero gran tesoro». Yo me imagino la cara del hermano Maceo así como: «Este tipo tiene que estar loco». San Francisco se está fumando algo. Dios mío. Sigo leyendo. Dice: «Esto es precisamente lo que yo considero gran tesoro», repuso Francisco. «El que no haya aquí cosa alguna preparada por industria humana, sino que todo lo que hay nos lo ha preparado la santa providencia de Dios, como lo demuestran claramente el pan obtenido de limosna y la mesa tan hermosa de piedra y una fuente tan clara. Por eso quiero que pidamos a Dios que nos haga amar de todo corazón el tesoro de la santa pobreza, tan noble que tiene por servidor al mismo Dios». Dichas estas palabras, y habiendo hecho oración, tomó la refracción corporal con aquellos trozos de pan y aquel agua y reanudaron el camino hacia Francia. De ahí sigue diciendo después que llegan a una iglesia y como el hermano Francisco junto con el hermano Maceo estaban allí y fueron a alabar a Dios. Pero este pasaje a mí toda la vida me ha encantado porque dice que llegan a ese río y él se pone a bendecir todo lo que tiene la hermana Mesa. Pero el hermano Maceo no veía más que un peñón en el medio del río. ¿Y qué es lo que estaba hablando? ¿Qué riqueza? ¿De qué tú me estás hablando, Francisco, a mí?
qué riqueza, porque yo lo que veo aquí es nada, aquí no existe nada, y lo que es son piedras y un río, aquí no hay gente para que te sirva, ni cuchara, ni cubierto para comer, y tú me estás diciendo que alabado sea Jesucristo, que qué bueno y qué festín tenemos. Y el hermano Francisco, de verdad que yo siempre he dicho, mira, él se fumaba algo, pero lo que se fumaba, ay Dios mío, perdóneme hermano Francisco, era la gracia de Dios, donde a través de esa gracia que permea, tú empiezas a ver a Dios en todo y en todos, porque todas las criaturas son de Dios. Por eso ese cántico de las criaturas tan bello que tiene el hermano Francisco, alabado sea el hermano Sol que nos alumbra toda la mañana, alabado sea la hermana Luna, la hermana Lluvia. Y este es nuestro hermano Francisco en su libro Florecillas. Seguimos camino al cielo.